Marco, muchas gracias por tu presentación. A veces nos preocupa que dure más la presentación que la ponencia. Entonces hay que cortar el perfil y la semblanza. Gracias por ello. Y bienvenidas y bienvenidos el día de hoy a este segundo día de segunda jornada de nuestro seminario internacional, El Buen Gobierno en el siglo XXI. Quisiera adelantar que la reflexión en torno a esta mesa sobre inteligencia artificial y gobernanza, en donde la pregunta central que me hice fue el impacto de la inteligencia artificial en la forma de gobernar hoy, y les tengo una preocupación central. Tengo más preguntas que respuestas que iré tratando de hilvanar sobre un tema tan fascinante que hoy cruza nuestra vida cotidiana en cada momento. Buenos días a todas y todos, desde luego al estudiantado que me emociona, es vibrante. Este tipo de foros son un espacio vital para la formación de las y los científicas y científicos sociales del siglo XXI, y este seminario, abierto también al público en general, congregó yo diría un elenco, si me permiten la metáfora, de personalidades de Europa, Estados Unidos, América Latina y México, para reflexionar a fondo sobre el buen gobierno en el siglo XXI desde las diferentes trincheras. Para mí sí es un honor compartir este panel con destacadas colegas como Gabriela Ramos, que, como señalaba nuestro querido chairperson, el maestro Lopategui, es nuestra candidata oficial para ocupar el lugar número 1 de la UNESCO. Le deseamos el mayor de los éxitos. Estoy seguro que va a salir adelante y ya sabe que cuenta con la UNAM en pleno, y más allá de la UNAM, con muchos sectores de la sociedad mexicana. También con Alessandra Salas a la distancia, quien estará en línea. Y permítanme abordar en mis minutos de participación los ejes que considero son relevantes, donde, reitero, traigo más preguntas que respuestas en un tema tan fascinante. La acelerada digitalización que se potenció en el contexto de la pandemia del COVID-19, la identificación del ciberespacio como un nuevo campo de dominio estratégico y confrontación, así como la emergencia del desarrollo acelerado de la AI en inglés y de la IA en español, nos enfrentan a cambios vertiginosos, que todavía no hemos establecido el calado y la profundidad, por lo que es fundamental abrir espacios como este para el intercambio de ideas y para analizar y evaluar sus impactos e imaginar nuevas formas para conocer la relación entre tecnología, poder, conocimiento y desigualdad en las sociedades contemporáneas. Respondiendo así al desafío de la cuarta revolución industrial que se le impone a la gobernabilidad democrática, a las agendas de desarrollo, así como a la gobernanza global. Espacios como este intentan contribuir, además, con insumos para la actualización de la academia. Es muy importante decirlo, y lo digo por el momento que vive la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en involucrarse en una reforma de planes y programas de estudio y la transversalidad que adquiere el tema de la inteligencia artificial. El desafío no es menor, considerando la velocidad de los cambios y los impactos que están teniendo en múltiples ámbitos: las interacciones sociales, la comunicación y participación política, la educación, la economía, la administración pública y en general la toma de decisiones, pero también en el ámbito de la seguridad, así como en las relaciones de poder a nivel global, solo por mencionar algunos aspectos de la amplia agenda sobre la inteligencia artificial. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar la multiplicidad de actores inmersos en este proceso, ya sea porque participan, crean y utilizan las diversas aplicaciones de la inteligencia artificial. ¿Quiénes? Las personas, los gobiernos, las organizaciones internacionales gubernamentales, las organizaciones internacionales como la UNESCO, por ejemplo, y diversidad de actores no estatales, incluyendo empresas,
organizaciones sociales, nacionales e internacionales, e incluso actores que vamos a calificar de actores en el marco de los actos ilícitos, como las organizaciones criminales que están haciendo uso de diversas tecnologías. Las grandes empresas tecnológicas, subrayo, y los desarrolladores tienen un papel central en el desarrollo de la inteligencia artificial y en la prestación de servicios críticos como el Internet o los programas computacionales, por ejemplo. Y es aquí donde también se abre el debate sobre el papel e intereses de estas corporaciones, sus relaciones con los estados, así como los niveles de influencia, poder y capacidad de agencias que adquieren. El desarrollo de la inteligencia artificial, no solo como herramienta, sino como actor configuracional de la mano del ciberespacio y el Big Data, impactan y desafían las nociones tradicionales de soberanía, autoridad, agencia y racionalidad política. De tal suerte que una de las preguntas, la primera que planteo es, y que creo que es clave en el debate, ¿en qué medida se están redefiniendo los fundamentos de la gobernanza contemporánea o de la gobernabilidad democrática de cara a la inteligencia artificial? El escenario exige, pues, un nuevo marco normativo, epistemológico y ético en las ciencias políticas y sociales y, desde luego, en las ciencias básicas. Para los estados, el desafío no es menor. Por un lado, se reconocen las potencialidades que el uso de esta herramienta tiene para un mejor ejercicio de gobierno, la atención a la ciudadanía, los temas de transparencia, rendición de cuentas y gestión de archivos, la fiscalización, como veíamos, y la rendición también de cuentas, como veíamos en la mesa anterior, así como el procesamiento de información para la toma de decisiones e implementación y evaluación de las políticas públicas. Así, desde el uso de los chatbots hasta múltiples aplicaciones y programas mucho más sofisticados, se abre todo un universo de posibilidades. No solo las relacionadas con la inteligencia artificial, sino también con la implementación de otras tecnologías como el blockchain, que en conjunto permitan, por ejemplo, gestionar de una forma más eficiente y transparente las contrataciones públicas y en general el ejercicio de gobierno. Otro ejemplo es la integración de las tecnologías para la seguridad pública y la gestión de emergencias, como los denominados C5, es decir, los centros de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano. Empresas privadas han desarrollado sistemas integrales de conocimiento situacional que incluyen desde las cámaras corporales con transmisión en tiempo real, pasando por la integración de comunicaciones con los servicios policiales y de emergencia, hasta el mapeo y el procesamiento de información. Por otra parte, hay múltiples desafíos asociados con el uso de los datos, la vigilancia masiva, las afectaciones en los empleos y las implicaciones de las denominadas inteligencias artificiales autogenerativas. Permítame plantear de manera breve 5 aspectos que nos retratan cómo la inteligencia artificial constituye ese factor que está impactando y reconfigurando las agendas políticas, económicas y sociales a nivel global y también en el ejercicio de los gobiernos nacionales y locales, así como la gobernanza global, incluyendo su papel en la disputa o en las disputas geopolíticas. Muy marcadamente, yo diría, Estados Unidos-China, y meto en medio por ahí a la Unión Europea. Primer tema, la integración y uso de la IA en la vida pública, campañas electorales, tecnologías gubernamentales, el GovTech y sus alcances. La sofisticación alcanzada por la inteligencia artificial desafía los marcos explicativos instrumentales y deterministas. Conforme se robustece, se erige como una herramienta del hacer político, del quehacer político y del quehacer gubernamental. Hoy la comunicación política y las campañas electorales utilizan estas herramientas. Las campañas de desinformación con contenido generado con IA, que se distribuyen principalmente en redes sociales, aumentan la polarización social, ya que las narrativas sesgadas
y los hechos distorsionados que se presentan provocan la pérdida de confianza en la información que consumen las personas y en las instituciones mismas del gobierno y del Estado, y que desde luego influyen en las posturas políticas y tomas de decisiones. Por otro lado, siguiendo el último informe del Foro Económico Mundial sobre riesgos globales, la tecnología gubernamental está entrando en una nueva era en la que la inteligencia artificial, el análisis de datos y las plataformas digitales son ejes centrales de la administración pública, por lo que es fundamental contar con marcos legales y compromisos por parte de los estados y las empresas por su buen uso y la confianza de la ciudadanía. La segunda pregunta que está en el aire y que dejo para este debate ¿es plausible hablar de la inteligencia artificial como actor? Lo pongo en la mesa de las preocupaciones de este debate. En el siglo XX, Marcel Merle definió como actor internacional a toda autoridad, organismo o grupo capaz de actuar en la arena global. En línea con esta visión, podríamos concebir a la inteligencia artificial actual, en particular aquellas integradas en sistemas críticos de decisión, como actores emergentes que influyen en los proyectos de gobierno y en el diseño de políticas públicas. El enfoque de la teoría del actor red de Bruno Latour plantea que los objetivos técnicos poseen una agencia distributiva o distribuida en redes sociotécnicas, es decir, la tecnología co-crea los hechos sociales. Gran complejidad. Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial no es meramente una herramienta, sino un actor o un actante que reconfigura las relaciones de poder. Por ejemplo, podemos referirnos a los algoritmos gubernamentales de evaluación de riesgos sociales o de asignación de recursos. Se trata de un debate abierto, desde mi perspectiva, si bien la inteligencia artificial provee la información y genera escenarios, al final del día la toma de decisiones y su implementación estará siempre en la responsabilidad de las personas hasta ahora. Es decir, aún con todos los avances que hay, la AI constituye una herramienta y una nueva dimensión de poder de la mano del ciberespacio que se utiliza por actores, ya sea públicos o privados, para fines determinados. Ahora bien, en las elecciones parlamentarias, por ejemplo, del 2024 en Reino Unido, se presentó un candidato de inteligencia artificial para su conocimiento, de nombre Steve, creado por Steve Endacott, un empresario semi-retirado y con promesa sobre la toma de decisiones basada en la evidencia, que trabajó 7x24 todo el periodo de la campaña. Y esto situación, lo traigo a colación, nos regresa al debate sobre los alcances de estas tecnologías. Reconocer este desafío nos obliga a repensar las teorías de las relaciones de poder. Debemos incluir a los sistemas algorítmicos en el análisis político, entendiendo estos como nodos de una red de agencias compartida entre actores humanos y no humanos. Segundo punto importante, inteligencia no humana y conocimiento configuracional. Un aspecto clave de la IA contemporánea en su carácter de inteligencia no humana, el filósofo Alberto Carrillo Canam propone entender a la IA como una inteligencia configuracional, es decir, una inteligencia capaz de percibir estructuras y patrones complejos en los datos más que de razonar con lógica discursiva lineal. A diferencia del conocimiento humano, fuertemente ligado al lenguaje y a las narrativas lineales, la inteligencia artificial puede absorber miles de variables simultáneamente y configurar de manera holística soluciones a problemas concretos, desde luego alimentado por los seres humanos. Esta capacidad configuracional tiene profundas implicaciones en la gobernanza. Por un lado, ofrece una oportunidad sin precedente para comprender y abordar problemas complejos para lograr entornos urbanos más sostenibles, seguros y habitables. De otra manera, podría enriquecer la base de conocimiento para la toma de decisiones públicas en diferentes contextos. Surge entonces otra pregunta de las que tengo. ¿Cómo integrar este conocimiento en los procesos deliberativos y en la formulación de políticas públicas?
Nos hallamos ante inteligencias que no deliberan ni poseen intencionalidad moral en principio, pero cuyo diagnóstico de la realidad puede ser certero en términos fácticos. La evidencia algorítmica es un insumo político que debe someterse a escrutinio público, esa es una aseveración, pese a su complejidad técnica. Debe someterse a escrutinio público. Sin embargo, el otro lado de la moneda también es relevante, ya que da paso a nuevas y sofisticadas capacidades de vigilancia y control social, además de que se amplían ya de por sí, además de que se amplían las ya de por sí marcadas brechas entre los países y las localidades con acceso a las tecnologías y las que no. Pensemos, por ejemplo, en la brecha digital, que también tiene una dimensión de género, de conocimiento y de capacidades. Tercer tema, gobernanza digital, Big Tech, plataformas e infraestructuras algorítmicas. La emergencia de la IA se entrelaza con la transformación de la gobernanza digital global, marcada por la aparición de nuevos actores de poder más allá de los estados, las grandes corporaciones tecnológicas, las plataformas digitales y las infraestructuras algorítmicas que soportan Internet, las infraestructuras críticas, los creadores y gestores de contenidos, entre otros. Shoshana Zuboff denominó hace algunos años este fenómeno como capitalismo de la vigilancia, caracterizado por la acumulación de datos personales y la capacidad de moldear conductas a través de arquitecturas digitales omnipresentes, lo que supone un desafío directo a la privacidad, la libertad de expresión y la seguridad de las personas. Le pido a nuestro moderador que cuando me quede poco tiempo me pida ir cerrando para no abusar del tiempo. Por su parte, Amy Webb, futurista y analista de tendencias tecnológicas, describe cómo 9 empresas, las famosas Big Nine, están marcando el rumbo de la inteligencia artificial mundial. 3 de ellas, Google, Amazon, Microsoft, Facebook, IBM y Apple, apodadas G-Mafia, tienen sede en Estados Unidos y responden a incentivos de mercado en principio. Las otras 3, Baidu, Alibaba y Tencent, conocidas por su acrónimo BAT, operan desde China bajo la tutela estratégica del Estado. En ese sentido, las asociaciones público-privadas toman un papel decisivo. En la gobernanza digital actual, observamos una asimetría de poder sin precedente y esto resuena con la idea que Jan Brenner planteó hace un par de años, el equilibrio de poder en términos tecnopolares. La infraestructura algorítmica en sí misma se ha convertido en un terreno de disputa política. Como explica Laura de Nardis, académica de Georgetown, la gobernanza del ciberespacio pasa en gran medida por el control de los puntos neurálgicos de la infraestructura de Internet. Aquellos que controlan protocolos, servidores raíz y algoritmos centrales ejercen un poder fáctico sobre la red, yo diría un fáctico extraordinario, y como señaló hace algunos años o años atrás una distinguida académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Graciela Arroyo Pichardo, nos hablaba de las extensas redes de personas y de seres vivos y planteaba que a mayor concentración del poder tecnológico en actores privados, la construcción de la gobernanza global se torna más complicada. Abordo rápidamente el cuarto punto, que son desafíos normativos y sesgos sociotécnicos. Aunque se suele pensar la inteligencia artificial como una tecnología objetiva y racional, en la práctica está impregnada de valores, datos e ideas de la sociedad que las crea. La inteligencia artificial es un constructo social y sus sesgos son la expresión de quienes están detrás de su desarrollo, para que quede claro. Y esto significa que pueden perpetuar e incluso exacerbar sesgos de género, etnia, clase social o ideologías preexistentes en sus datos de entrenamiento y en los supuestos de sus diseñadores, alimentados a su vez por las personas usuarias. La dificultad para enfrentar estos sesgos es doble, técnica y política. Por ello, quienes diseñan las políticas públicas
necesitan ahora tener conocimientos profundos, por eso la tarea de la academia, sobre las capacidades y limitaciones de la inteligencia artificial. Además de que una ciudadanía informada y educada requiere desde la sociedad civil y la academia impulsar la auditoría algorítmica, lo enfatizo, la auditoría algorítmica y la exigencia de explicabilidad. Si un algoritmo afecta derechos de las personas, sus criterios deben ser accesibles para todas y todos para su evaluación independiente. Estamos entrando al terreno de la ética. Como pueden ver, el reto no es menor, el desafío normativo es institucional. La rapidez del cambio tecnológico contrasta con la lentitud de los procesos legislativos. Avanza más rápido en la vía práctica el trabajo de las grandes corporaciones tecnológicas que la capacidad del Estado y los gobiernos de entrar en un acuerdo regulatorio ético que permita entender de qué se trata cuando están influyendo en la toma de decisiones. Ahí está el caso de Elon Musk con el impresentable del presidente Trump. Cierro esto señalando, la gobernanza de la inteligencia artificial demanda nuevas arquitecturas normativas, posiblemente híbridas, que combinen la regulación estatal y la autorregulación corporativa con supervisión externa, junto con participación ciudadana, subrayo, con participación ciudadana en la definición de los límites éticos y la cooperación internacional para evitar vacíos legales y el uso de la propia inteligencia artificial como agentes configuracionales. Cierro apuntando particularmente que en el punto 5, la disputa geopolítica y de los modelos de gobernanza entre la Unión Europea, Estados Unidos y China, y voy cerrando con lo siguiente. La competencia por el liderazgo en inteligencia artificial se ha convertido en un eje geopolítico central en este siglo. Distintas potencias y bloques regionales están promoviendo modelos de gobernanza de la inteligencia artificial divergentes, reflejos de sus valores políticos y estrategias de poder. En términos generales, podemos distinguir tres enfoques emblemáticos: el europeo, el estadounidense y el chino, que a grandes rasgos corresponden a una visión. En el caso europeo, podríamos reetiquetar y debatir democrático regulatorio, aunque no son gran actor y reconocen que están fuera de las grandes 9 compañías y corporaciones. En el caso de Estados Unidos, podríamos plantear la etiqueta de liberal capitalista, y en el caso chino, estatal autoritario, respectivamente. Si bien tenemos otros como el ruso, el surcoreano, el japonés, enfoques que se están configurando desde su global, yo diría que la lucha geopolítica por la inteligencia artificial y el futuro de la inteligencia artificial y la gobernabilidad y el buen gobierno se disputa entre estos grandes bloques. Quizás en las preguntas podrían ver un poco más el tema geopolítico, pero me parece que las preguntas y la reflexión que he hecho pone en la mesa el futuro de un buen gobierno ligado a un tema fascinante que es la inteligencia artificial. Muchas gracias.